Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí en este seminario web para hablar sobre el informe reciente sobre los límites máximos de capacidad pesquera en la Unión Europea, un obstáculo o una oportunidad para el proceso de descarbonización. Mi nombre es Adam Bass y trabajo en Client Earth. Soy encargado de proyectos. El tema de este informe es importante ahora que la Unión Europea intenta llegar a la neutralidad de carbono para 2050 y lo que pide la Unión Europea es a que todos los sectores, incluida la pesca, que acabe con el uso de los combustibles fósiles. Pero esto no significa solamente reducir emisiones, sino que se trata de crear un futuro resiliente y competitivo en un sector que depende mucho de los combustibles fósiles externos. La Comisión Europea se ha comprometido a una hoja de ruta estratégica para la pesca basada en diferentes alianzas energéticas. En este seminario web nos vamos a centrar en un tema clave, que es el papel que juegan los límites máximos de capacidad en las emisiones. Los límites, por ejemplo, el tonelaje bruto, también de la sobrepesca. Vamos a ver diferentes prácticas y alinearlos con la política pesquera común para entender cuáles son los objetivos. Vamos a escuchar diferentes perspectivas de diferentes actores y partes interesadas para ver cuál es el camino que se puede seguir para conseguir la descarbonización de este sector. Su participación es muy importante porque vamos a trabajar conjuntamente para intentar diseñar un camino a seguir dentro de este sector. Pero antes de empezar, me gustaría informarles de que contamos con interpretación al francés y al español. También tenemos subtítulos en inglés. Les invito a que utilicen la opción de preguntas y respuestas para plantear sus preguntas en lugar de utilizar el chat. Yo voy a estar pendiente de esa opción de preguntas y respuestas para hacer las preguntas al final de la sesión. Hoy tenemos a 4 panelistas. Los 2 primeros nos van a proporcionar una visión más técnica, mientras que los otros 2 pertenecen a la industria. Así que vamos a tener un equilibrio muy adecuado para saber un poco cuál es el aspecto técnico en primer lugar y luego ver cuál es la opinión de las personas que participan en el sector pesquero. Luego tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas. Les invito a todos a que participen de manera activa haciendo preguntas y les pido una vez más que utilicen la opción de preguntas y respuestas de Zoom para escribir sus respuestas. Gracias una vez más por estar aquí. Empecemos directamente con esta conversación. Es un honor darle la bienvenida a nuestra primera oradora, Sara Hornborg, del Instituto RISE de Suecia, que nos va a hablar sobre los resultados del informe que Climate Earth pidió que realizasen. Adelante, Sara. Muchas gracias, Adam. Voy a intentar compartir mi pantalla. Espero que puedan ver la presentación. Muchas gracias por invitarme a estar aquí y hablar sobre los resultados principales de este informe. Si los límites máximos de capacidad pesquera en la Unión Europea suponen un obstáculo o una oportunidad para el proceso de descarbonización. Les quiero dar un poco de información general, aunque Adam ya lo ha mencionado. La idea general de los límites máximos de capacidad es algo que se suele mencionar como un problema para la descarbonización. Luego también se habla mucho sobre el tonelaje bruto y la potencia total, y que son cosas que se mencionan dentro de esa política pesquera común. También se habla sobre cómo las flotas no son equilibradas, cómo se basan en diferentes métricas y cómo se intenta acabar con la sobrepesca y la sobrecapacidad. Y bueno, se piensa que esto pueden ser obstáculos para la transición energética, pero se dice que es así porque todas las otras alternativas energéticas requieren de un gran volumen de almacenamiento. Por lo tanto, la pregunta es ver si existe algún conflicto real entre esos límites de máximos de capacidad y esas nuevas opciones. Vamos a empezar analizando cuál es la capacidad actual y luego hablaremos un poco sobre cuáles son los diferentes estudios de caso que analizamos. Analizamos, por ejemplo,
las flotas de arrastre de peces demersales de España, los cerqueros con jareta que utilizan en Francia en aguas distantes, también las flotas pelágicas de Países Bajos y otras maneras de pesca o técnicas de pesca utilizadas por países de Estado de la Unión Europea. Primero analizamos a los Estados miembros y vimos cómo habían descendido bastante el tonelaje bruto y la potencia total desde 2015. En verde pueden ver cómo de media hay una reducción de tonelaje bruto de un 50%. Lo importante es saber que algunas flotas siguen estando desequilibradas en algunos Estados miembros. Al analizar esto, vimos que las flotas con embarcaciones más grandes tienen un desequilibrio más importante y esto también demostró que dependían más de especies de peces sobrepescadas o sobreexplotadas. Analizamos diferentes escenarios. En primer lugar, analizamos un escenario en el que se intentaba conseguir una reducción del 30% en el uso de combustible, porque sabemos que en la descarbonización, los procesos de descarbonización, se trata también de la eficiencia energética. Y esto puede suponer diferentes costes, desde ningún coste a costes muy importantes, sin afectar el tonelaje bruto ni la potencia total. Eh, Se puede hacer cambiando diferentes tecnologías, la velocidad, por ejemplo, también la inversión en las embarcaciones. Aquí algo que es muy importante son las auditorías energéticas y la formación de la tripulación. Se calcula que ese tipo de auditorías energéticas supondría un coste de unos 4.500 euros por embarcación. También hay acciones de gestión de embarcaciones, que es muy importante conocer, porque en la política pesquera común se promueven diferentes tipos de aparejos de pesca, se habla también de eh, evitar la sobrepesca, etcétera, y eso es muy importante, pero esto está alineado también con la intención que tiene el límite máximo de capacidad pesquera. En cuanto al segundo escenario, analizamos soluciones híbridas que supondrán un 50% de reducción. Aquí pues introducían cambios en el almacenaje de energía. Aquí vimos que las auditorías energéticas también eran muy importantes. Por ejemplo, se utilizarían baterías para reducir la dependencia del diésel. También se hablaba sobre la nivelación de cargas punta. Se podrían utilizar biofuel, que supondría un 80% de reducción, y también otro tipo de tecnologías. Aquí es importante recalcar que en estos dos escenarios el proceso es un proceso cumulativo, de alguna manera. Aquí podemos ver cómo el potencial de dependencia de otras fuentes energéticas depende mucho de la técnica utilizada. Si analizamos, por ejemplo, las flotas, podemos ver aquí cómo en el caso de España siguen utilizando bastante, dependiendo bastante de los combustibles y se podría reducir bastante ahí la dependencia de los combustibles. Sin embargo, podemos ver que en el caso de Países Bajos hay mucho más potencial y es mucho más eficiente energéticamente hablando. El tercer escenario considerado suponía una descarbonización plena. Aquí lo más importante es que la sociedad también invierta en las energías verdes, en la infraestructura para las embarcaciones, también invertir en diferentes fuentes energéticas renovables y asegurarse de que esas fuentes no son combustibles fósiles. Ven aquí también el metanol, que es importante porque es algo que está muy disponible hoy en día, pero no debemos olvidar que de alguna manera también depende de los combustibles fósiles.
Cuando analizamos la posibilidad de una descarbonización plena, vemos que las embarcaciones más grandes eh, que recorren distancias más largas necesitan de un almacenamiento mucho más grande, mucho más amplio. Y por lo tanto necesitarían, se calcula que un almacenamiento de más o menos el doble del actual, si se cambian a fuentes de energía renovables. Sin embargo, esto no es lo único que hay que tener en cuenta, hay que tener muchas otras métricas en consideración y por lo tanto se hace una estimación teórica de que esto supondría un cambio proporcionalmente pequeño en cuanto al tonelaje bruto. Por lo tanto, el desmantelamiento de algunas embarcaciones donde existe eh, el exceso de capacidad, pues sí que podrían utilizarse o podría beneficiarse de un pequeño aumento en el tonelaje bruto, si fuese necesario. ¿Cuáles serían las conclusiones? Pues basándonos en este resumen que les he hecho, se podría decir que los límites máximos de capacidad utilizados en la actualidad, o por lo menos en los objetivos que tienen, no serían un problema, no serían eh, una limitación para la descarbonización. Sin embargo, sí que es verdad que se necesitan tomar ciertas medidas y entonces se podrían alinear con las estrategias de descarbonización, esas nuevas estrategias. He de decir que además es importante realizar esas auditorías energéticas y de eficiencia de las embarcaciones. Eso es muy importante porque pueden proporcionar soluciones alternativas que pueden ser muy útiles y necesitamos sin duda soluciones a medida para cada flota y cada embarcación y por supuesto también hay que centrarse en las eficiencias energéticas. Hay que tomar medidas de cara a conseguir esa descarbonización. Esas medidas hay que empezar a tomarlas hoy en día. Hay que intentar empezar desde el punto de vista de la gestión con ese exceso de capacidad. eh, Cuando hablamos de los pescadores, también hay muchas oportunidades de soluciones híbridas, pero por supuesto conllevan ciertos costes. Ese sería otro tema de debate. Creo que la situación actual se tendría que analizar porque existen aún exenciones en el uso de combustibles fósiles y bueno, pues eso es algo que habría que analizar y cambiar. Y con eso ya he terminado mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sara, por esas explicaciones tan claras de los resultados del informe. Ahora voy a cederle la palabra, voy a presentar al siguiente panelista. Ahora vamos a escuchar a Gorka Gaviña de AZTI, que nos va a hablar de los aspectos técnicos, de los desafíos técnicos dentro de ese proceso de transición energética. Gorka, tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias por invitarnos a estar aquí, a hacer esta presentación. Mi nombre es Gorka Gaviña. Trabajo en ASTI, el Instituto de Investigaciones Marinas en el País Vasco. En estos momentos tenemos una fuerte tormenta aquí en el País Vasco, así que espero no perder la conexión a Internet. Siguiente presentación, diapositiva, por favor. Bueno, pues tenemos un contexto muy concreto. Por supuesto, voy a hablar sobre la transición energética y las experiencias que hemos desarrollado dentro de nuestro instituto. Pero bueno, tenemos un contexto muy concreto, tenemos diferentes políticas sobre descarbonización que se centran más en las embarcaciones más grandes. Entonces, por ejemplo, intentamos llegar a neutralidad energética para 2030, pero tenemos diferentes políticas, diferentes normativas que intentan garantizar la sostenibilidad del sector pesquero y tienen en cuenta diferentes ámbitos o conceptos medioambientales. Siguiente diapositiva.
Para nosotros lo que tenemos que aceptar antes que nada es que las embarcaciones pesqueras son muy diferentes. Hay una gran variedad de operaciones, de embarcaciones de diferentes tamaños, también diferentes aparejos de pesca, etcétera. Es decir, que no existe una única solución para todas las embarcaciones. Necesitamos soluciones adaptadas para poder conseguir la descarbonización del sector. Siguiente diapositiva. Como ha dicho Sara, para nosotros es muy importante hacer un seguimiento de las actividades y tener instrumentos en esas embarcaciones que nos demuestren cómo operan esas embarcaciones, cuáles son las necesidades energéticas, cómo dependen de los aparejos que llevan y otros, por ejemplo, una misma embarcación puede utilizar diferentes aparejos de pesca dependiendo de la época del año. Y por lo tanto es importante contar con sensores, monitores, etcétera, para saber cómo funcionan estas embarcaciones. Hay que hacer un seguimiento de esas actividades para conseguir datos, datos que nos sirvan para poder diseñar estrategias ad hoc que sean efectivas para reducir el consumo de combustible y, bueno, pues poder poner a prueba diferentes opciones, a lo mejor con proyectos piloto, en los laboratorios también, etcétera, antes de pasar a la implementación de esas nuevas técnicas y ponerlas en marcha en las embarcaciones. Las soluciones hechas a medida, bueno, pues el año pasado desarrollamos un trabajo para el Parlamento Europeo donde proponíamos diferentes soluciones. Lo dividimos en diferentes bloques. Teníamos, por ejemplo, las estrategias, que están más orientado hacia las herramientas de tomas de decisiones, de qué tipo de eh, aparejos de consumo de energía se pueden utilizar para reducir el consumo de combustible. También teníamos un bloque de predicciones para estimar cuáles son las oportunidades de pesca y las limitaciones que existen. Y luego teníamos también un apartado más dirigido a la inversión, utilizar diferentes opciones de hélices, de utilizar a lo mejor maquinaria auxiliar. Y bueno, estos son algunos ejemplos de trabajos que hemos realizado en el pasado. Y también analizamos en otro bloque los aparejos de pesca, es decir, cómo eso reduce la resistencia del avance, o cómo aumenta, perdón, la resistencia del avance de la embarcación. Entonces, bueno, pues analizamos todos esos aparejos que se utilizan y intentamos desarrollar nuevos aparejos, otros sensores. En el caso de flotas pelágicas, por ejemplo, analizamos si las opciones son adecuadas para esas embarcaciones en concreto, etcétera. Bueno, y la idea siempre es que las embarcaciones sean lo más hidrodinámicas posibles. Aquí tenemos un estudio de caso. Era un estudio bastante completo donde vimos la posibilidad de hacer un cambio eh, de la propulsión, es decir, pasar a una propulsión alternativa. Es un estudio que se hizo en San Sebastián, donde nosotros participamos como ASTI en este proyecto y cambiamos un poco el retrofit. Pasamos de un sistema de propulsión tradicional a uno de propulsión híbrido eléctrico con baterías. Y bueno, pues esta era una posible solución y vimos que funcionaba. Y sin duda es un buen ejemplo que realizamos en un laboratorio para presentar al sector pesquero. Y también hicimos otro proyecto, el de Kaindar, que eran unas redes inteligentes en los puertos, desde donde se pueden gestionar las fuentes de energía desde la costa hasta la embarcación y de la embarcación a la costa.
Por ejemplo, son unas plantas que se instalaron en el tejado de de ASTI, de nuestro instituto, y bueno, vimos que es un método que funciona, es una manera de transmitir energía a la embarcación y también la embarcación también podía enviar energía a la costa. Siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos otros proyectos con los que estamos colaborando, por ejemplo, Rise and Live, que son eh, mm, panelistas hoy. Es para hacer una transición verde en el mar Báltico del Norte con pequeñas embarcaciones. Y bueno, estamos conociendo los patrones de estas embarcaciones para diseñar soluciones. Y luego también para mejorar la eficiencia energética y los sistemas de propulsión que se utilizan. Y también tenemos otro proyecto que está liderado por DDI y bueno, estamos trabajando con la capacidad pesquera, la descarbonización y también para cuestiones de seguridad. Y bueno, también tenemos un mecanismo de asistencia con ETP, que es otro de los proyectos que estamos realizando con la academia también. Y se trata de un órgano consultivo en donde tenemos que hacer una hoja de ruta para una transición ecológica para las pesqueras y la acuicultura y estamos ayudando con la Comisión Europea en estos aspectos. Y eso es lo que vamos a hacer mediante grupos de trabajo con expertos y expertas en la materia. Y uno de los temas tiene que ver con la normativa que está relacionado con el tema de hoy, de este webinario. Y bueno, les animo a participar en los siguientes talleres de esta semana. Tienen los enlaces ahí para registrarse. Bueno, es para pesqueras pequeñas, también de aguas lejanas y grandes. Y bueno, para concluir, algunas cuestiones. Para concluir, pensamos que las soluciones de descarbonización tendrán que ser diferentes dependiendo de las embarcaciones y tenemos que incluir diferentes conocimientos para tener unas soluciones efectivas en estas cuestiones. Y además, algunas de las soluciones requieren más espacio, más capacidad. Entonces, bueno, necesitamos ver si podemos eliminar las embarcaciones que no son eficientes antes de empezar a pensar en que entre nuevas flotas o tenemos que mejorar las existentes también, también en aspectos relativos a la descarbonización. Y bueno, en cuanto a la transición energética, pues sí, creemos en ella, pero tiene que ser tanto al corto plazo como al largo plazo. En el corto plazo tendríamos que mejorar la eficiencia energética y a largo plazo, pues sí que necesitaríamos combustibles alternativos que requieren muchísimo más espacio para el almacenamiento y también condiciones de almacenaje relativas a la temperatura que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, necesitaremos más tiempo para implementar este tipo de soluciones y bueno, la Alianza de Transición Energética va a considerar estas cuestiones dentro de los grupos de trabajo en el marco del panel temático sobre marco normativo. Así que nada, muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte y bueno, gracias a todos y todas. Muchas gracias, Gorka. Y bueno, muy feliz de ver que la tormenta no nos ha impedido la comunicación. Bueno, muchas gracias Sara y Gorka por esta visión más técnica. Ahora tenemos un momento para cambiar un poco el tono y hablar de cuestiones relativas a las embarcaciones que están siendo más gravemente afectadas por los desarrollos de los que estamos hablando. En primer lugar, vamos a hablar con Daniel Voces de Europesh, que nos va a dar su perspectiva. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me pueden escuchar? Sí. De acuerdo. Voy a poner.
¿La pantalla se ve perfectamente? Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí en este webinario. Hoy voy a hablar desde la perspectiva de Europesh el tema de los límites máximos de capacidad y la descarbonización. Bueno, me gustaría hablar con un mensaje primero, hablando de que la pesca es parte de la solución para mitigar el cambio climático, porque el pescado es una de las proteínas más eficaces y con menor huella de carbono comparado con otras proteínas. Por eso pensamos que es un sector estratégico para la sociedad. Y bueno, ya hemos reducido sustancialmente nuestro consumo de energía gracias a todos los esfuerzos y diría también sacrificios de nuestras pesqueras, pues hemos podido reducir esto, sobre todo en el Atlántico. Me gustaría también hablar un poco de nuestra huella de carbono en las pesqueras. Si vemos las emisiones totales de carbono, solo somos el 0,01 de las emisiones globales por ciento y solo el 3% de las emisiones de las pesqueras globales. Entonces vemos que a nivel mundial la Unión Europea solo constituye el 3% y dentro de la flota de la Unión Europea o el 0,01%. Y si vemos las tendencias en el último año, bueno, en los últimos años vemos que las emisiones en la Unión Europea se ha reducido un 52% desde 1990. Ese es el objetivo más o menos que tenemos eh, en el plazo que teníamos para 2030, ya está casi cumplido. ¿Y cómo se ha logrado esto? Bueno, mediante una reducción de flota, mediante la buena gestión de nuestras pesqueras y la inversión en nuevas tecnologías. Vemos que quizá esto parece una tarea fácil, pero si vemos lo que pasa en Noruega, vemos que han aumentado las emisiones, con lo cual debemos estar orgullosos en la Unión Europea. Y a corto plazo pensamos que tenemos que hablar más de descarbonización y no de una transición energética, y explicaré por qué. Porque nuestras pesqueras están invirtiendo en diferentes soluciones para ver cuáles son sus emisiones y reducirlas mediante tecnologías renovables, tanto en el barco en sí, en los buques, como en tierra, y diferentes planes económicos también. Em, para avanzar hacia combustibles neutros en carbono, podríamos reducir las emisiones a 79%, incluso al 100%, estoy de acuerdo, con estos combustibles. Y son una gran oportunidad porque trabajan con tecnologías existentes y no necesitamos aumentar el espacio en las embarcaciones, pero tenemos que tener en cuenta que todavía se están desarrollando, que no están disponibles comercialmente y que son muy caras. Asimismo, tenemos que tener las infraestructuras correctas en diferentes regiones. Entonces, sí, estamos de acuerdo en que es el camino seguro, pero tenemos que hacerlo con muchísima cautela. A largo plazo, tenemos que hablar de esta transición energética y tenemos que tener en cuenta diferentes fuentes energéticas. No obstante, como saben, eso requiere mucho más espacio en las embarcaciones. El almacenamiento de hidrógeno requiere de 4 veces más almacenamiento que lo que usamos hoy en día. La instalación de estas tecnologías exceden mucho las capacidades que tenemos en la Unión Europea y que están disponibles en cada Estado miembro, incluso teniendo en cuenta los diferentes tonelajes. Estamos hablando de embarcaciones que tendrían que ser el doble de grandes que ahora si utilizáramos estas tecnologías. Entonces, el impacto negativo de esta restricción de capacidades no es nuevo en la Unión Europea. Los socios sociales y diferentes sindicatos y otras instituciones europeas han hablado en numerosas ocasiones del tonelaje social. ¿Esto qué quiere decir? Que los espacios para el ocio, para las cabinas, cocinas, etcétera, no deberían considerarse capacidad de pesca.
porque no tiene nada que ver con la pesca. Entonces, las restricciones a la capacidad pesquera están impidiendo la modernización de las flotas y están obstruyendo la labor de los pescadores. No importa eh, cuán grande sea la embarcación, sino más bien la cuota. Esto es lo que ocurre en la mayoría de las pesqueras. Lo que vemos aquí, el problema que vemos en los argumentos que se esgrimen públicamente es que algunas organizaciones pues no les gustan las grandes embarcaciones y ya está. Y el problema del tonelaje social es un problema que ya se reconoció en 2002, perdón, en la política pesquera común y en el artículo 5 de esta ley, que dice que la modernización y estos espacios sociales no deben considerarse como un aumento de mm, el tamaño de la flota. También nos dimos cuenta de que una de las recomendaciones era cambiar las artes de pesca de activas a pasivas. Para nosotros es importante regular en base a la ciencia y no los prejuicios. Por ese motivo tenemos que analizar cuáles son las compensaciones entre las emisiones y las capturas. Y vemos que hay algunas artes que producen más emisiones que otras. Por ejemplo, si vemos las emisiones de nasas y trampas, pues no es el caso. De hecho, como se ve aquí, hay algunas que son más eficientes y eficaces energéticamente que otras, y estas son cifras europeas. Con lo cual depende todo del país, de la pesquera y del tipo de embarcación. Y les puedo decir por experiencia que normalmente los pescadores utilizan el arte que es más beneficiosa y más eficiente para ello. Y para acabar, la hoja de ruta tiene que tener cuestiones financieras, tecnológicas y de formación. Las nuevas tecnologías son muy caras y estimamos que el coste de esta transición requerirá entre 22 y 36.000 millones de euros. Además, eh, vemos que el plan de renovación de la flota de la Unión Europea es 31,5 años. Es de 31,5 años. Sin embargo, la financiación pública es muy limitada, tanto en dinero como en su magnitud, y no es suficiente para la construcción de nuevas flotas y además se está recortando mucho la financiación. Finalmente, pensamos que hay tecnologías disponibles actualmente que no tendría que haber un impuesto mayor para los combustibles porque esto penalizaría a las pesqueras y no hay ninguna alternativa posible. Así que muchísimas gracias a todos y todas y estén seguros que europeos estaremos en el camino y en la ruta hacia mejores y más eficientes formas de pesca. Muchas gracias por estos planteamientos y toda la información. Muchas gracias a los tres oradores que han dado tiempo suficiente para el siguiente orador, que es Brian O'Riordan de Life. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que me puedan escuchar claramente. Gracias por la invitación y gracias también y felicitaciones a Client Earth por hablar de estas cuestiones tan importantes con las que tiene que lidiar el sector pesquero europeo. Las preguntas que plantean son sobre si estos topes de capacidad pueden ser una oportunidad o una amenaza en cuanto a la descarbonización. Yo creo que no tendría que ser ni uno ni otro, porque todas estas cuestiones son centrales para la dirección y la hoja de ruta de la flota europea. Así pues, se tiene que considerar de manera separada, que es lo que me gustaría hacer en el día de hoy. En primer lugar, quizá voy a presentarme. Soy Brian Riordan, soy asesor político
en la plataforma LIFE. Nuestra asociación fue lanzada en los albores de 2014, cuando se estableció la política pesquera, para dar voz a las artes pesqueras de menos de 12 metros, que son el 70% de la flota pesquera, que solo captura el 6% de las capturas, pero que por otra parte brinda el 40 al 50% del empleo en la pesca y tiene un valor considerable. Entonces, cuando hablamos de la pesca a pequeña escala, son ese tipo de operaciones que traen pescado de gran calidad. Normalmente suele ser una operación de una o dos personas, normalmente una micro o pequeña empresa es lo que conforman estos negocios pesqueros. Y la captura se puede medir en kilos y no en toneladas al día. Si tenemos en cuenta estas dos cuestiones, en primer lugar, es interesante estudiar lo que estamos intentando hacer con la política pesquera común. En primer lugar, dar una sostenibilidad medioambiental, que es lograr y mantener unas reservas pesqueras para las futuras generaciones que sean sostenibles. Y esto es un objetivo que tenemos que tener en cuenta con los límites máximos de capacidad y la decarbonización. En cuanto a los límites máximos de capacidad, tenemos un problema a la hora de medir la capacidad pesquera, que los que regulan lo tienen en cuenta. Parece que ni el tonelaje bruto ni la potencia motriz son muy útiles a la hora de medir esto. Una manera mejor de medirlo sería la potencia que da el motor de manera continuada. Y luego tenemos un estudio de 2019 que subraya que en el 51% de los casos del estudio en 16 Estados miembros, 51% encontraron que la potencia motriz era superior a la del motor y los sistemas de verificación no eran los adecuados. Entonces, está muy bien hablar de la capacidad, pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es cómo equilibrar la capacidad pesquera con los recursos disponibles. Y al hacerlo, pues tenemos un problema con la ciencia pesquera, donde se establecen unos niveles demasiado altos de rendimiento máximo sostenible. Entonces, lo mejor sería, obviamente, tener más stocks, más reservas de peces eh, en el mar y que hubiera mayor eficiencia pesquera también. Lo que vemos con el uso del rendimiento máximo sostenible es que hay menos pez en el mar de lo que debería haber si utilizamos sistema americano o el sistema australiano, es muy diferente. En la Unión Europea, el rendimiento máximo sostenible supone cuotas que hace que las reservas de peces sea muchísimo menor de los niveles históricos y también menor que en los Estados Unidos, en donde tiene más especies en cuenta. Y también en otros países vemos que hay mayor bioma. Entonces, cuanta más reserva de peces, menos
necesidad de energía. Si tenemos en cuenta las soluciones para la descarbonización, como ya ha explicado Daniel Foces, hay pocas soluciones, sobre todo em, hay algunas que son más baratas y menos caras de utilizar, como son las que están fuera de del mar. No estoy seguro de lo que esto quiere decir, porque las nuevas tecnologías, el coste que van a implicar, van a ser similares a las que utilizamos ahora. Si vamos a utilizar costes de capital, como ya ha dicho Daniel, el dinero disponible para las nuevas inversiones, mm, simplemente no va a ser suficiente conseguir, o sea, no va a ser suficiente para conseguir una inversión adecuada. Sin embargo, si analizamos las flotas de menor escala, tendríamos que analizar dónde se pueden utilizar las nuevas tecnologías. Si hablamos de baterías, por ejemplo, que son unos aparatos grandes y pesados y se van a situar sobre la cubierta, pues esto va a afectar a lo que esté por encima del nivel del mar, de la línea del agua, y lo que se coloque por debajo, es decir, dentro del casco, esto va a afectar a el volumen de almacenamiento. Si vamos a medir la capacidad pesquera según el tonelaje bruto, yo creo que no es una medición adecuada. Creo que deberíamos analizar cómo el espacio dentro de una embarcación se puede utilizar de la manera más adecuada para garantizar el proceso de la descarbonización. Analizando los datos que han compartido en las diferentes presentaciones y también teniendo en cuenta los informes del Comité de Pesca, nos queda claro que si analizamos las flotas de pequeña y gran escala, tenemos diferentes indicadores. En el caso de las flotas de pequeña escala, vemos cómo las embarcaciones gastan unos 68 euros al día en combustible, y mientras que las embarcaciones de gran escala gastan unos 129 euros al día. Pero, como depende también de los diferentes eh, especies y capturas, pues esto, claro, que supone una diferencia en la eficiencia energética. Pero si vemos, por ejemplo, el valor añadido y los empleos creados, pues estas cantidades en euros pues, son bastante importantes. En pequeña escala se paga 1,07 euros por litro de combustible, mientras que en el sector de las embarcaciones de gran escala se paga algo menos de 1 euro por litro. Es decir, que también hay una diferencia de precio. Si analizamos los datos que ha mostrado Daniel Boches, creo que era en la diapositiva 9 o 10, vemos ahí algunas cifras de diferentes aparejos y podemos observar cómo hay una gran diferencia, aunque la media tal vez sea interesante analizar si vemos a la variación entre un extremo y otro de la eficiencia de combustible, vemos cómo hay una gran diferencia. Y me pregunto si esto se debe a que las cifras no tienen en cuenta o no diferencian entre
el rendimiento de las flotas a pequeña y gran escala y simplemente muestran un total de todas las flotas. Por ello creo que es importante adoptar un enfoque diferenciado porque estamos tratando con dos sistemas de producción muy diferentes. A la gran escala se produce un gran volumen de peces para grandes mercados, mientras que el sector de las flotas a pequeña escala está produciendo beneficios socioeconómicos para comunidades que suelen estar aisladas en zonas remotas y que a menudo no tienen acceso a otras oportunidades. Y bueno, creo que ya no tengo más tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Brian. Pues con eso hemos llegado al momento de preguntas y respuestas. Tenemos unos 10 minutos para responder a las preguntas. Gracias a nuestros panelistas por estar disponibles para responder a las dudas que nos han llegado. Hemos recibido diferentes preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, así que voy a leer la primera pregunta que creo que se dirige a Daniel y a Brian. La pregunta dice así: ¿creen que el siguiente fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Agricultura debería integrar diferentes medidas para apoyar la descarbonización del sector pesquero mientras que garantiza los fondos, eh, que se asegura de que los fondos no se utilizan para aumentar los esfuerzos de pesca y la sobrecapacidad? Pues creo que estoy completamente de acuerdo con esa pregunta. Así que diría que sí, los fondos futuros tienen que tener algunas provisiones para apoyar la descarbonización de las flotas. Y estoy hablando de todas las flotas, todos los segmentos, con todas sus características. Lo que vemos actualmente es que en estos momentos los fondos se están viendo reducidos en 105 millones para los próximos 2 años. Por lo tanto, necesitamos fondos específicos para la pesca y también que apoyen la descarbonización. Por supuesto, necesitamos diferentes criterios que tienen que cumplir los solicitantes. No se puede financiar todo, así que tenemos que respetar ciertas condiciones, se tienen que dar ciertas condiciones y eso es algo importante a tener en cuenta para los fondos futuros. Ahora, por ejemplo, tenemos unos debates sobre las ayudas que intentan evitar la sobrepesca y la sobrecapacidad y creo que la Comisión Europea pues ya está alineada con lo que se está debatiendo a nivel internacional. Por lo tanto, creo que contamos con todas las medidas necesarias para evitar que los nuevos fondos causen estos problemas y también tendríamos que cambiar algunas medidas porque, como ya se ha dicho, no podemos apoyar en estos momentos la construcción de nuevas embarcaciones y tal vez esto sea algo que haya que reconsiderar. Muchas gracias. Como no me dice nada, no, disculpe, Brian, estaba intentando encender el micrófono, pero no podía. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en un mundo ideal debería haber mucho dinero y deberíamos poder renovar nuestras flotas de manera que hagan que podamos responder a los objetivos de descarbonización y también responder a los problemas de límite máximo de capacidad. Pero no sabemos lo que eso significa en realidad. De hecho, tenemos el FEMPA, ese Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura, perdón, y que bueno, lo intenta, pero sabemos también que el objetivo de el nuevo comisario es el de conseguir un pacto para los océanos. Y habría que preguntarse qué papel jugaría la economía azul. Ya sabemos que el espacio pesquero se está viendo afectando por la producción energética en el mar y también se está hablando sobre el tema de la seguridad alimentaria y el papel que juega el sector pesquero. Pero lo importante es decir que el consumidor europeo está rechazando
eh, consumir el pescado que se pesca a nivel europeo, o sea que importamos el 70% del pescado. Por ejemplo, tenemos diferentes especies como el atún y el salmón que no está disponible en grandes cantidades. Así que habría que preguntarse también cómo la seguridad alimentaria puede ser coherente con los planes de mejora de la pesca. Que bueno, sería tener en cuenta esos límites máximos de capacidad, tener flotas que proporcionen buenos empleos, tener también buenos ingresos económicos a nivel mundial. Es decir, que hay algunas preguntas iniciales que habría que plantearse, intentar responder para ver el papel que juega la pesca y que el papel que va a jugar en la economía del futuro y ver cómo podemos continuar garantizando que la pesca es una industria sostenible en Europa. Muchas gracias, Brian. Gracias a los dos por esa respuesta. Voy a plantear otra pregunta que creo que puede responder cualquiera de nuestros panelistas, pero bueno, les cederé la palabra a Sara y a Gorka en primer lugar. La pregunta dice así: en estos momentos el sector pesquero de la Unión Europea no tiene un objetivo vinculante para conseguir los objetivos de clima establecidos en París. ¿Creen que puede ser útil para el futuro del sector pesquero europeo el acelerar la transición del sector si tuviésemos ese tipo de objetivo vinculante? Sara, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues creo que podría ayudar porque podría ser una dirección clara en la que dirigirnos. Podríamos tener unos objetivos intermedios dentro de nuestro plan de acción. Nos ayudaría a saber cuáles son las soluciones eh, a medida para diferentes flotas. También nos ayudaría con la gestión para asegurarnos de que las poblaciones de peces no se ven afectadas, pero bueno, claro, el tener objetivos vinculantes creo que de alguna manera sí que podría ayudar. Muy bien, gracias, Sara. Gorka, no sé si quiere añadir algo. Pues además de lo que ha dicho Sara, les puedo hablar sobre el Pacto de Transición Energética. Esto es algo que ha establecido la Comisión Europea para facilitar el proceso. Es algo que se va a debatir, vamos a hablar sobre diferentes temas y este es un órgano consultivo que va desde las bases hacia arriba y por lo tanto, bueno, se va a hablar sobre aspectos sociales, financiación, las capacidades sociales, etcétera. Y esto es algo que se va a hacer durante 2025, van a ser unas consultas, así que les invito a que participen en los paneles. Por ejemplo, va a haber un taller esta semana, va a ser un taller sobre las flotas a pequeña escala, gran escala y en aguas distantes. Y bueno, nos va a ayudar a diseñar esa hoja de ruta que necesitamos para facilitar la descarbonización de las flotas. Muy bien, muchas gracias, Gorka. Veo que Daniel tiene la mano alzada, así que adelante. Puede responder a esta pregunta también. Sí, muchas gracias. Creo que es una pregunta muy buena y creo que el objetivo lo ha establecido la Unión Europea, que es el de reducir en 90% las emisiones para 2040. Y creo que es muy importante esa cifra, pero tenemos que reconocer que como industria pesquera somos la sociedad civil, y somos los consumidores de tecnologías. Entonces, imponer unos objetivos a la industria pesquera es todo un desafío, porque cuando uno se va a comprar un coche nuevo, por ejemplo, va a depender un poco de los coches disponibles en el mercado y luego decide pues cuál se compra uno, ¿no? Dependiendo de las necesidades personales. Y creo que esto es un poco lo que está ocurriendo en el aspecto, en el sector de la pesca, ¿no? Tenemos ahí unas opciones disponibles y tenemos que elegir, pero como ha dicho Sara, vamos a necesitar algunas indicaciones de la comisión para poder conseguir estos objetivos y ver cuáles son las opciones que tenemos disponibles. Pero el tener unos objetivos vinculantes sin contar con los medios necesarios para llegar a esos objetivos, pues no sé yo si va a ser muy productivo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Brian.
Tiene usted la palabra, puede responder a esta pregunta también. Muchas gracias. Pues bueno, creo que para responder a esta pregunta podríamos tener un seminario, celebrar un seminario, porque es muy buena pregunta, pero valdría con decir que la descarbonización trata sobre responder a la crisis de cambio climático a la que nos enfrentamos cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, y la contribución del sector pesquero al cambio climático es nada, es mínimo. Entonces lo que tenemos que tener es una política que desvincule la descarbonización de los combustibles fósiles. Tenemos que reducir el uso de los combustibles fósiles porque este es el talón de Aquiles del sector pesquero. Para poder ser económicamente independiente no podemos depender de los combustibles fósiles, y creo que sí es como hay que verlo. Tenemos que verlos desde el punto de vista económico, además, desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Brian. Sé que hay algunas preguntas sin responder en el apartado de preguntas y respuestas, pero me temo que no tenemos más tiempo porque ya nos hemos excedido, pero mis compañeros y compañeras van a tomar nota de esas preguntas y vamos a intentar responderlas de alguna manera. Los participantes nos han pedido una copia de las presentaciones. Voy a ver si los panelistas están de acuerdo en compartirlas, pero les recuerdo que estamos grabando esta sesión, así que pueden ver la grabación. Me gustaría terminar dándoles las gracias por unirse a nosotros el día de hoy, por este debate tan interesante que ha tratado sobre los vínculos tan complejos que existen entre el límite máximo de capacidad pesquera y la descarbonización. Hemos escuchado hablar a diferentes expertos desde el punto de vista técnico y también actores y partes interesadas de la industria. Todo lo que se ha compartido ya aquí va a jugar un papel muy importante en la descarbonización del sector pesquero de la Unión Europea, así que les invitamos a que continúen involucrados para intentar conseguir un sector pesquero resiliente. Y me gustaría darle las gracias a nuestros panelistas en nombre de Client Earth y también a nuestros participantes y público por estar hoy aquí. Esperamos poder conseguir un futuro de la pesca sostenible y verde. Muchas gracias y que tengan muy buen día.